Morena de mi vida, te vengo a cantar mi pena, a recordarte el día en que heriste el alma mía. En este momento cedemos el podio al ingeniero Eugenio Porras Vargas, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Posiblemente, bueno, traigo las palabras, pero lo más lógico es aquí haber empezado tal vez con el ingeniero Luis Fernando Ramírez diciendo algo así como: ya el sol se va a ocultar, algo que, oh morena de mi vida, y ahí hubiéramos hecho el homenaje a quien hoy le estamos haciendo el homenaje. Pero bien, vamos con el protocolo. Señoras familiares del ingeniero agrónomo Héctor Zúñiga Rovira, compañeros de junta directiva, doctora Floribet Mora, ingeniero Fernando Mojica, que hoy nos acompañan, colegas, funcionarias y funcionarios del colegio que esta tarde están con nosotros, señoras y señores invitados, muy buena tarde. Nuestro colegio tiene ya 73 años de existencia, 60 de años vividos durante el siglo XX, cuando se forjaron las bases de lo que hoy tenemos y donde cada colegiado y cada colegiado aportó lo suyo. La historia durante estos 60 años no puedo olvidar dos hechos totalmente aislados que fueron parte de esa siembra y quiero narrarlos. El primero, el concepto que tenía el ingeniero ya fallecido, expresidente de nuestro colegio, el ingeniero Freddy Lavagna, quien siempre pensó y siempre creyó de que el colegio debía de promover a sus miembros indistintamente en cuál campo se desempeña, si sobresalía había que promocionarlo en dicho campo, independientemente del campo, fuera deportivo, profesional, comercial, etcétera, etcétera. Y otro que sucedió allá por el año de 1980, resulta que el colegio, la junta directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos acordó hacerle un homenaje a un señor, guanacasteco, que se llamaba Héctor Zúñiga Rovira, en 1980. Y resulta que, bueno, llegaron a hacerle el homenaje y lo que hicieron fue, acorde con la época, no había instituido nada en el colegio, imagínense, era otro colegio, otras condiciones totalmente diferentes. Entonces le dedicaron un partido de fútbol y el homenaje era un partido de fútbol el sábado siguiente. Uno de los directores de entonces, el vicepresidente de aquel momento, voy a citar su nombre, ya fallecido, el ingeniero Luis Bolaños Valerio, como era característico de él, con mucha vehemencia dijo: eso no se hace porque así no son los homenajes, y el homenaje se detuvo. Resulta que aquello tuvo un acuerdo de junta directiva en 1980, con motivo de que asumimos otras nuevas generaciones del colegio. Esta historia nos las contó don Luis, y resulta que estando Freddy Lavagna de presidente, nosotros le contamos: mira Freddy, fíjate que hay un acuerdo sin ejecutar, tiene 10 años, ¿qué hacemos? Y dice: hagámoslo. Y resulta que en julio de 1990, en la última presidencia de Freddy, el último año de su presidencia, hicimos un evento en este mismo salón, un evento donde estuvo la fuerza pública, con algo muy característico y un detalle: en aquel momento no se tocó música de don Héctor Zúñiga. Y voy a contar algo. Yo recuerdo que a Mojica, que era tesorero,
en aquel momento les llegaron a reclamar, yo estaba de secretario y nos reclamaron, pero fue que don Héctor no quiso que se tocara música a él por parte de la rondalla. Bueno, resulta que aquí terminamos la actividad y en aquel saloncito que hay, allá al frente, había un barcito muy bonito. Y el evento terminó el evento social terminó como a las 9 de la noche, y ya, todo muy bien, todo para su casa. Apareció un buen amigo nuestro que se llama Juan Rafael Muñoz, de Liberia, que está emparentado con don Héctor, y resulta que apareció con una guitarra. Y entonces nos fuimos para allá, a tirarnos los que bebían en aquel momento, el ingeniero Mujica, su respectiva cerveza, yo mi respectiva Coca-Cola, y resulta que llegó Perche y se puso a tocar algo liberiano, y don Héctor ahí, oyendo la cosa, y oía la cosa y le dice, mira, le dice Perche, perdón, Juan Rafael, tío, creo que le dijo, tío, ¿verdad? Le dice, ¿por qué no me afina la guitarra? ¿Ah? Entonces ya don Héctor agarró, la afinó, y ya Juan Rafael se tiró la primera canción, y le dice, tío, está desafinada. Yo creo que don Alberto Vargas estaba esa noche con nosotros, no estoy muy seguro. La cosa fue que aquel vacilón y aquel pase para dar la guitarra y pase para acá, ¿verdad? Dicen que mano en mano se pierde un elefante. Dichosamente, ahí de mano en mano, don Héctor se tiró su cancioncita. Se tiró su segunda. Y para no cansarles con el cuento, el homenaje que nosotros le hicimos a Héctor acá, se dio vuelta más bien, y se convirtió en un homenaje de Héctor para el colegio, porque estábamos ahí todos los directivos, la gente que andaba por ahí se vino, porque don Héctor, antes de cantar algo, hacía el preámbulo y contaba por qué había escrito aquella canción. Fue un evento precioso, desgraciadamente en aquella época eran otras épocas, no teníamos cámaras, el colegio era bastante limitado, no habían videos como ahora tenemos, esto se está pasando creo que hasta por Facebook e internet, así que pónganse y galánense bien bonitos porque estamos saliendo por ahí. Como les decía, y eso para contar esa historia que es muy bonita y tiene que escribirse en la historia del colegio, este homenaje se efectuó en julio de 1990. Y curiosamente, a partir de ahí se desataron una serie de homenajes y reconocimientos debidamente ordenados, en donde todo este reconocimiento no eran ocurrencias, sino que se ampararon a un acuerdo de junta, a una parte reglamentada, y así fueron como se ordenaron. En ese año de 1990 nació la simiente del colegio. Un cuarto de siglo después, en esta fecha, puede decirse sin modestia, pero con mucho orgullo, que se ha impuesto el sueño de Freddy Lavande. Fue así como en 1990 se instauró la estatuilla, la simiente. Ahí tenemos un ganador de esta simiente, que es el ingeniero Alberto Vargas. Y que se entrega a los colegios eximios, a los colegiados o colegiadas eximias en el área profesional. En el 2002 creamos la medalla al profesional joven. Hay que decir que estos aspectos son los que cumplen y llenan las expectativas del ser de los colegios profesionales, que tiene que ver con el ejercicio profesional, y por este medio se les reconoce a todos nuestros buenos agrónomos, forestales, gestores ambientales, o cualquiera de las 50 y restos especialidades que tenemos acá. Y hubiera sido tal vez lo más sencillo quedarse ahí, pero el colegio, los directores, no nos quedamos ahí. No sé si locura, visión o como quiera calificarse, este origen hizo que instituyéramos hace 2 años la Galería del Deporte, la cual no consiste, y esto es muy interesante porque he estado oyendo galerías en otros colegios profesionales, no consiste en poner objetos o colocar trofeos que ahí se ganaron en forma gallarda, en una tarima bien ordenado. No, sino que nosotros humanizamos esa galería.
para quienes hicieron esos logros en el colegio o para el país. Los invito a que en algún momento vayan a ver nuestra galería que está a un lado de la piscina, al costado que sería oeste de la piscina. Ahí están la foto de colegiados buenísimos en nuestro colegio y colegiadas, sino que han sido grandes deportistas y grandes profesionales también. Bueno, ahí no nos quedamos. Hoy de nuevo traspasamos la fase profesional y atrevidamente, y digo atrevidamente porque resulta que empezamos con uno, la Estrella, el Norte, todavía está pautándose con don Héctor. Digo que atrevidamente porque cuando hemos inaugurado el mausoleo para profesionales, la galería para los deportistas, uno dice, caramba, ¿y cómo vamos a hacer para estar llenando esto? Y vieran que no, en cultura, aunque ustedes no lo crean, y voy a citar algunos nombres. Por ejemplo, en pintura tenemos a don Jorge Sainz Lobo, a don Luis Carlos González, a don Mario Sainz Artavia en algunos campos también de la escultura, etc. En la parte de las letras tenemos acá presente con nosotros a uno que puede estar en esa galería, al ingeniero Carlos Arauz. Carlos es cuentista tradicional. Carlos, ¿se podría llamar algo así? ¿No? Folclórico. Santiago Porras también, o María Mayela Padilla, por citar algunos. Vean ustedes cómo hay material para que podamos llenar en esta galería de la cultura, así como cuando montamos la galería del deporte, que teníamos temor a que con los 11 futbolistas seleccionados, pasados por selección nacional, se nos acabara la gente. No, y es que hay futbolistas, basquetbolistas, atletas, tenemos de todo. Esta familia es muy grande, muy bonita y tenemos de todo. Con motivo de celebrar esta semana del profesional, yo digo que atrevidamente la hacemos por eso, porque a veces decíamos, ¿y qué va a pasar, verdad? Pero no, revisando a conciencia lo que tenemos para rato, dichosamente. Una galería con la inclusión de quien, como decía, es un hito para quienes vayan a ser incluidos en la misma y para quienes quieran desarrollarse en la parte de la cultura popular o la cultura más no tradicional, en la parte de nuestro colegio, como es don Héctor Zúñiga Rovira. Yo no voy a mencionar a don Héctor Zúñiga Rovira, me encantaría haber hablado de él, pero él está doña Patricia, que va a hacer mención de la biografía de don Héctor. Esa se le tocará a usted, doña Patricia. Así que hoy, con alguien muy particular, es un orgullo inaugurar esta galería. Primero fue el reconocimiento al ejercicio profesional, luego al deporte, y ahora con la cultura, dejamos claro y patente que esta profesión, cualquiera de sus 50 y resto de especialidades en este momento, y que irán en aumento, es sensible y siempre tiene presente y como punto de partida al ser humano. Un cuarto de siglo después se cumle el sueño del ingeniero Freddy Lavagna, se cumple un compromiso con la generalidad de nuestros colegiados y colegiadas, pues dejamos de ser los profesionales de costumbre para promover nuestra gente, nuestros valores en otros campos indispensables en la calidad de la vida de los pueblos y de las sociedades. Ojalá que lo que estamos haciendo en este colegio lo copien, porque es una muy buena copia, otros colegios profesionales de los 32 existentes en nuestro país. Muchas gracias y disfrutemos de este rato. Ojalá, uno nunca sabe, si no recordemos en aquel julio de 1990 que
Eran 2 horas de homenaje y más de uno nos fuimos a las 4 de la mañana. Muchas gracias y de veras, gracias por haber asistido. Muchas gracias. Seguidamente, y como parte del homenaje póstumo, y así dedicar la inauguración de la Galería de la Cultura del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, invito a la señora Patricia Salgado Muñoz, sobrina de don Héctor, quien nos ofrecerá una semblanza como parte del homenaje al ingeniero agrónomo Héctor Zúñiga Rovira, quien fuera el miembro ordinario número 81. Buenas tardes, señores y señoras miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Realmente un agradecimiento de parte de la familia por esta decisión que realmente nos conmueve. Yo recibí la carta, vi de lo que se trataba, pero venir y ver que la primera persona con la cual va a comenzar la Galería de la Cultura del colegio es el tío Héctor, para nosotros realmente es muy conmovedor y muy emocionante. Las palabras del ingeniero don Eugenio Porras, por un lado me tranquilizaron porque me hicieron sentir en familia al pensar que conocían al tío Héctor y que introdujo algunos de los rasgos de él, de esa vitalidad, de ese espíritu de servicio y de esa alegría con que vivió siempre. Por otro lado me puso nerviosa al ver que también están grabando y eso de alguna manera me inhibe, porque es la primera vez que hablo del tío Héctor en público. En la familia saben que fui y seguiré siendo una admiradora profunda de su vida y de su obra. Y por eso tomé el reto de hablar esta semblanza sobre él. Si quieren, Analía Chacón, que ha sido muy amable al ayudarnos a preparar, me permitió pedirle al conjunto que nos vayan intercalando algunos momentos, algunas de las piezas de él. Tal vez el burro de Chilo, señora, un momentito. Yo les pedí que comenzaran con el burro de Chilo porque pensé, ¿cuál cimarrona de este país no toca el burro de Chilo? Realmente es tan universal para los ticos y todos en algún momento hemos oído el burro de Chilo y nos hemos alegrado. Lo que no sé si ustedes sabrán es cómo se originó el burro de Chilo. Resulta que tío Héctor estaba en Liberia y unos amigos le dijeron: Héctor, vos que andás componiéndole a todo, que cualquier cosa te inspira, vos harías una canción de este burro. Y efectivamente era el burro de Chilo Castrillo. Los liberianos que viven aquí, que están aquí, los liberianos saben que Chilo Castrillo era un vecino de tío Héctor. Y él dijo, sí, ¿por qué no? Y compuso el burro de Chilo. Esa era como la vitalidad y la capacidad de hacer canciones de los elementos cotidianos. Por supuesto que Amor de Temporada es la canción emblemática del tío y ustedes hasta pusieron la letra en el programa de la actividad de hoy. Ahora, Amor de Temporada, como les digo, es la más conocida, la más emblemática, pero este libro que produjo la Asociación para la Cultura de Liberia recoge 61 canciones del tío, ¿no? 61 canciones y además algunas letras a las que no le llegó a poner canciones. En el libro, escrito por Miguel Fajardo, que es un poeta liberiano, él analiza la parte poética de la obra de tío Héctor y hace ver que efectivamente, además de un gran compositor, además de ser un músico, él era un poeta.
Y aquí hay 61 canciones, pero en realidad hubo muchas canciones que no se pudieron recopilar, que no pudieron quedar grabadas siquiera. Y eso tenía que ver en mucho por la manera de ser de él, porque él era compositor, pero él no pretendía ser compositor. Él mismo lo dijo que en algún momento le preguntaron: ¿cuándo entendiste que eras compositor? Y él dijo: cuando la gente me empezó a decir que era compositor. Él no se propuso, él simplemente componía. Él tenía ese espíritu libre de componer y componer y componer, y bueno, lo fue haciendo a lo largo de toda su vida. Quisiera hacer unas breves referencias biográficas, porque, bueno, también de eso se trata en un homenaje. Él nació el 7 de junio de 1913, o sea que ahora en este junio se cumplió el centenario de su nacimiento. Fue hijo de Héctor Zúñiga Mora y Teodula Rovira Aguirre. Su infancia transcurrió en Liberia, donde compartió día a día con sabaneros, conoció y disfrutó la vida cotidiana de haciendas y fincas. La primaria la hizo en la Escuela Ascensión Esquivel de Liberia, la secundaria en el Liceo de Costa Rica, y se graduó como ingeniero agrónomo en 1937. Casó con Claudia Salgado Sandoval y tuvo 2 hijos, Sandra María, quien se casó y vive en México, y Joaquín Bernardo, y de su descendencia hay 6 nietos. Yo quiero hacer un breve paréntesis. Como él se casó con Claudia Salgado, él fue tío político mío, pero realmente, digamos, la parte más intensa de mi relación que me viene por el lado materno, porque él con mi mamá, no voy a entrar en toda la historia del árbol genealógico, pero mi mamá y él eran hermanos de crianza, y él fue primo y tío de mi mamá, o sea que había una relación muy, muy intensa. Entonces, realmente a mí me llega la relación por los 2 lados, por el lado paterno y por el lado materno. Pero sobre todo en las fiestas familiares del lado materno era donde lo pude escuchar cantando en muchas, muchas ocasiones. Bueno, siguiendo un poquito con los datos biográficos, él trabajó como auditor ganadero, digamos como visitador de las haciendas y de las fincas, con gran entusiasmo y abnegación. Durante un bienio trabajó para la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica. También, desde 1971 a 1976, fue jefe del Departamento del Folclor del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Además, escribía muchos artículos en la prensa, daba charlas en colegios y escuelas y comunidades, le gustaba tomar fotos, recopilar anécdotas. Él realmente vivía con pasión su alma de folclorista. Vivió 82 intensos y fructíferos años, muriendo en 1995, dejando una vasta obra musical. Y yo diría un legado respetable y reconocido acerca de cómo entender y ejercer la profesión de ingeniero agrónomo con un alto espíritu de servicio y compromiso con la naturaleza y con los productores agrícolas y ganaderos, principalmente de Guanacaste. En los tiempos en que le tocó vivir en Guanacaste, la provincia era muy aislada. Esto me lo contaba mi familia, por supuesto, que para viajar de Liberia a San José se tardaban 3 días. Por supuesto, no había carreteras pavimentadas, etcétera, no había puentes. Y él hacía su trabajo a caballo, ¿no? Su trabajo de visitar las fincas y las haciendas, ese es su trabajo de agrónomo. Él comentaba, y esto lo decía con mucho entusiasmo, cómo el haber estudiado agronomía le había permitido a él ordenar las ideas de lo que él había visto en su infancia y en su adolescencia. Y él decía, efectivamente hay una sabiduría en los campesinos, en los productores, en la gente de campo. Ellos saben hacer las cosas, lo saben empíricamente, lo han vivido, y él desde la agronomía se deleitaba en aclararles de dónde venían las cosas y por qué eran esas cosas como efectivamente la gente lo sabía.
Entonces, yo diría que no me lo imagino con ninguna otra profesión que no era la de ingeniero agrónomo, ¿no? Realmente él lo vivió con gran entusiasmo, con gran ilusión, con gran alegría y con gran compromiso. Algunos de los homenajes y reconocimientos que tuvo en vida, las municipalidades de Guanacaste lo declararon hijo ilustre de Guanacaste, develando una placa que está en Liberia, en el Parque Liberia, en el Parque Mario Cañas Ruiz. En septiembre de 1993 fue incorporado a la Galería de Cultura Popular, la que está en el Melico Salazar. En 1978, en Venezuela, le fue concedida la Orden Andrés Bello. En esa ocasión hubo una concentración de 51 artistas, entre ellos Pérez Prado, Leo Marini, Libertad Lamarque, Mario Moreno, Cantinflas. Por Centroamérica solamente él. Y el jurado expresó lo siguiente: por ser un artista completo, escribe sus canciones, les pone música e interpreta sus melodías, creando un estilo propio, el criollo. El parque de Playas del Coco tiene el nombre de Amor de Temporada. En Liberia, la municipalidad le dio el nombre de ingeniero agrónomo Héctor Zúñiga Rovira a un parque. El Banco Nacional de Costa Rica, en el 50º de la consolidación de las juntas rurales de crédito agrícola, le hizo un homenaje, le entregó una placa que decía al ingeniero Héctor Zúñiga Rovira, en reconocimiento a su meritoria labor en beneficio del pequeño productor agropecuario. Eso fue en 1987. Fue vicepresidente de ACAM, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Doña Nora Loaiziga de Magui, que de Dios goza, me contaba que ella estaba en Murciélago la noche que Tío Héctor hizo esa canción y que efectivamente él estaba rasgando la guitarra y se acercó y le dijo: Norita, ¿tenés una hoja de papel? Regálame una hoja. Entonces doña Nora efectivamente le regaló una hoja y al rato él regresó y le dijo: guardame esta hojita, es que tengo que ir a hacer unas vueltas ahí, a caballo por supuesto, iba a hacer una vuelta en trabajo. Y volvió a los días a recoger la hoja. Y la hoja era efectivamente la canción Murciélago. Él era así, o sea, esa espontaneidad con que podía ver algo, captarlo, plasmarlo y traducirlo a poesía y a música. Otras canciones algo conocidas es Recordando Plazaviques, que la popularizó la recordada humorista Carmencita Granados. Orosi, que describe el valle de Orosi, en el Valle Central. Una noche en la hacienda. Y El huellón de la carreta, que no sé si nos pueden ayudar con un poquitito, y así descanso de hablar. Sobre esa canción, la anécdota que en la familia conocemos es que efectivamente Tío Héctor estaba con otro amigo que se llamaba Héctor Soto y otro sabanero en un potrero y apareció un señor a caballo preguntando una dirección. Entonces el sabanero empezó a darle las instrucciones, ¿no? Empezó a decirle: bueno, siga por acá, llegue hasta tal árbol, ahí se va a encontrar tal cosa. Y en determinado momento terminó la frase diciendo: y después sigue el huellón de la carreta. Y que Héctor comentaba que el otro amigo, Héctor Soto, le dijo: Héctor, ¿viste qué bonito que no dijo la huella de la carreta, sino que dijo el huellón de la carreta? Qué expresión más bonita. Y que Héctor le dijo: sale, vamos a hacer una canción. Y 3, 4 semanas después la estaba cantando. Entonces, y eso a mí siempre me llamó la atención esto, porque yo creo que ese es el talento del artista, el tomar algo que es cotidiano, que para todo el mundo es habitual,
y darle la categoría de arte, o sea, llevarlo a algo que nos mueve, que nos emociona a través de la música y de la poesía. Ahora, ¿por qué gustaron tanto sus canciones? Yo creo que precisamente porque responden a esa idiosincrasia, porque nos sentimos identificados. Y es curioso porque hay canciones costarricenses, digamos, en general, como puede ser Amor de Temporada, que aunque se desarrolla en Playas del Coco, ha sido adoptada por todos los ticos. Y hay otras estrictamente guanacastecas en las cuales nos sentimos y vibramos con muchísimo más emoción los que tenemos nuestras raíces allá. Y esas son las que tal vez han sido menos conocidas, y yo quisiera igual compartir alguna. Ahora con Hugo, un primo que viene de Liberia hoy, le decía, qué difícil escoger una, porque hay varias, ¿no? Y queríamos escoger alguna para que la escucharan luego. Ahora, respecto a su estilo, a él una vez que lo entrevistaron dijo, si un poeta analiza mis versos, dirá que la rima no siempre es buena. Lo mismo ocurriría con un músico, pero juntos, letra y música, se acoplan perfectamente y ese es mi estilo. Y yo creo que el tío era así, o sea, realmente. Ahora, él componía porque lo disfrutaba. Él no tenía escritas las letras de las canciones. Él escribía una primera vez, las empezaba a cantar, se las aprendía y después se olvidaba de volverlas a escribir. O sea, él no tenía el sentido de dejarlas escritas para la posteridad o para que otras personas se las aprendan o lo que fuera. De hecho, yo tuve el honor de colaborar en esa transcripción. En la familia me recordarán que cada vez que él cantaba yo o corría con una grabadorcita de esas pequeñas de cassette o simplemente me las fui aprendiendo y después se las enseñaba y le decía, tío Héctor, para ver si las probaba, no, esta es la letra, ¿usted cree que esto es lo que usted cantó? Y él me decía, sí, sí. Sin embargo, la cantaba otra vez en algún grupo de la familia y yo notaba que le metía varias estrofas más. Entonces le decía, pero tío Héctor, ¿qué pasó? Usted me la había probado y ahora le puso más. Y entonces él me contestaba, de por sí son mías. Entonces, bueno, era el esfuerzo de tratar de agregar la nueva estrofa que habíamos oído en ese momento. Eso hizo que efectivamente, para mí era como un trovador. O sea, él realmente improvisaba y seguía metiendo nuevas estrofas con una gran facilidad. Y ahora, a pesar de todas las canciones que compuso, él no escribía en el pentagrama. Él solo había llevado clases básicas de violín. Él aprendió a tocar guitarra como autodidacta. Él nos comentaba que él estaba rasgando la guitarra y medio sabía, y alguien llegó y le preguntó que si le podía dar clases, o sea, que Héctor darle clases de guitarra a otra persona. Y él le dijo, sí, ¿por qué no? Entonces se fue, compró un método de aprender a tocar guitarra, se aprendió las primeras clases, le enseñó a esas clases al otro, y se seguía aprendiendo las otras, y así se fue. Y así él aprendió a tocar guitarra, se ganó una platita y le enseñó a la otra persona. O sea que él realmente fue un autodidacta en términos musicales. Él apenas lograba en un pentagrama decir, sí, esta es mi canción, o esta es tal cosa. Apenas tenía era como semianalfabeto musical, digamos, en eso. Y sin embargo, bueno, ustedes pueden escuchar la gran cantidad de canciones que compuso y la memoria prodigiosa que tuvo para mantenerla siempre en su mente. Yo diría más en su corazón, porque realmente, como le digo, la mente volaba y seguía creando, pero él en su corazón llevaba esas canciones. Hay una que es muy, muy simpática. Por cierto, yo al colegio le quisiera regalar esta, aunque ya casi no tenemos. Esta es como uno de los últimos ejemplares. De una vez, para que no me arrepienta. Eso ya está casi agotado. Yo tenía una o dos más ahí en mi casa y afortunadamente la encontré, porque en la familia me conocen que yo todos los días del tío lo voy captando y lo voy guardando. En ese libro hay una canción que se llama Una boda en Tilarán, que para mí realmente es como de trovador. Esa solo la cantaba él, la tenemos por ahí. Pero esa es muy simpática porque él contaba que esa boda en Tilarán efectivamente ocurrió, que se casaron
don Luis Zamora, el señor don Luis Zamora, y doña Luisa Mora, ¿correcto? Y él arma toda la canción con todos los personajes que fueron a la fiesta y hace unos juegos de palabras simpaticísimos, como dice Banano, mira que había habido un señor que se llamaba Nano, Batista, porque era un señor que le decían Tista, y va Garrote con todos, termina, porque Garrote era un señor de apellido Garrote, ¿no? Y él hace un juego de palabras con todos los personajes que fueron a la boda en Tilarán. Por eso yo decía, él era como un trovador, porque narraba esas historias. Hubo otra canción, que por cierto esa no quedó grabada en ningún lado, que se llamó Gallo Pinto, sobre un personaje que hubo en Liberia, que fue un tipo que robaba en las casas y se comía el gallo pinto. Gallo pinto que la gente dejaba preparado para el día siguiente. Él entraba, robaba, se comía el gallo pinto y se llevaba lo que fuera. Y él hizo una canción para ese personaje. Y así una prima me contaba que en una ocasión supo que le había hecho una canción a un venadito que le había regalado él al hijo. Y ese tipo de canciones sencillamente las compuso, las cantó unas cuantas veces y no quedaron en ningún momento transcritas. Ahora, ¿cómo lo recuerdo, cómo lo recordamos en la familia? Un hombre honesto, un hombre bueno, un hombre comprometido con la naturaleza y con la sociedad, servicial, trabajador, observador, creativo, trabajador incansable. Yo nunca lo oí decir que tenía pereza, nunca. Nunca decir que no ayudaba a alguien, al contrario, él era el que se ofrecía, aunque la gente no se lo estuviera pidiendo. Y respecto a la honestidad, a mí me llamaba la atención que él siempre que introducía sus canciones decía de dónde había tomado la idea, quién le había dado una sugerencia, a quién le había oído una expresión. Él quería como compartir de dónde provenían muchas de las expresiones que él metía en sus canciones. Respecto a la naturaleza, un observador impresionante. Hay canciones como Amanecer Pampero, que es una descripción bellísima del amanecer. Y también, a pesar de que él murió en el 95 y todavía la cuestión ecológica no era tan grave ni tan evidente, él ya expresó en una de sus canciones su preocupación y dice, por ejemplo, en Toros de ayer y de hoy: ya venados por ninguna parte veo, son muy pocos los que bajan al torrente. Ya él estaba preocupado porque también había, digamos, una disminución de los venados. Por supuesto, su rasgo más sobresaliente, yo diría, es ser un guanacasteco de corazón. Muchas de sus canciones son de una intensidad, una pasión por su Guanacaste, que esa es una de las canciones que quisiera que escucháramos luego. Estamos pensando, Hugo y yo, que tal vez están llegando, que algunos de ustedes sí la recuerdan y la han oído. Y yo estaba con mis amigas en el tren ya, y llegó tío Héctor solo. Y yo lo saludé, le digo, tío Héctor, ¿qué está haciendo aquí solo? Dice, es que estoy terminando una canción y quiero ver unos detallitos, es que necesito afinar unos puntos. Entonces hizo el viaje solo para afinar la letra de la canción, correcto. Él era así de entusiasta con la composición. Todos se aglomeran en la ventanilla, comprando el tiquete, ya está listo el tren. 2 para Barranca, dice una chiquilla, siente que la tocan y no sabe quién. 5 campanadas, pronto es la salida, todos ríen, corren sin dejar de hablar. ¿Dónde está mi bolso? Aquí está mi vida y el novio de Luisa ya no va a llegar. Guárdame otro campo que viene Roberto, yo voy a Mastate, que le vaya bien. Todos van alegres porque van al puerto, la gente no cabe ya en todo el andén.
Así empezó la historia, que era en la playa del Coco. ¿Listos? Vamos arriba. Muy buenas noches. Ya como acto final, pues vamos a brindar y lo vamos a hacer por ese hombre insigne que nos dejó ese ejemplo de esfuerzo y de sabiduría. Por ese ser que además de sentirse tan orgulloso con esa profesión tan linda como es ser ingeniero agrónomo, además fue poeta. Felicitaciones a su familia. Muchísimas gracias por estar aquí. Salud. La playa de un mar azul, estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía allá en el confín.